Un cordial saludo, bienvenidos a este nuevo tema de la clase Logística Empresarial. Hoy vamos a ver teoría de juegos y tercerización de servicios logísticos, una perspectiva desde la teoría de juegos. Empecemos con la teoría de juegos. Esto no es algo nuevo para ustedes, ya creo que en Operaciones 2 habían visto algo de esto, pero vamos a hacer un repaso rápido. La teoría de juegos involucra el estudio de la interacción estratégica entre individuos u organizaciones. Aquí el término estrategia está relacionado con que las acciones de jugadores potencialmente influencian las acciones de los otros jugadores. Es decir, hay una interdependencia. Veamos algunos supuestos de la teoría de juegos. Los participantes se comportan de manera racional. El resultado depende de las decisiones de todos. Nadie tiene el control total de lo que sucede. Y el objetivo es modelar la realidad por medio de un modelo matemático tipo juego que involucra solo uno o pocos aspectos de una situación más compleja. Hoy en día es considerada una herramienta muy importante para entender las estrategias en el mundo de los negocios. Incluso uno de los ganadores del premio en memoria de Alfred Nobel en economía hizo muchos aportes en esta área. Existen juegos cooperativos en los que prima el interés del grupo y los no cooperativos basados en el interés propio de cada jugador. La mayoría de los negocios representan un tipo de juego no cooperativo y por eso es el que vamos a mirar hoy. Los elementos de un juego están obviamente los jugadores, las acciones, los pagos y la información. Una estrategia dominante es aquella que supera cualquier otra sin importar la que los oponentes seleccionen, ¿sí? Es la jugada o el conjunto de jugadas que, sin importar qué acciones tome el oponente, siempre el resultado de ejecutar esa estrategia va a ser mejor. Miremos este juego, es el dilema del prisionero. La idea de este juego es que hay dos prisioneros que son arrestados y puestos en dos habitaciones separadas. El fiscal les ofrece un trato a ambos. El acuerdo es este. Va donde cada uno de los prisioneros y les dice, si el prisionero le da las evidencias para condenar al socio por el delito mayor del cual el fiscal no tiene pruebas, entonces ese otro recibirá eh, la, en este caso la pena de muerte y quien aportó las pruebas sale en libertad condicional. Si ambos aportan pruebas para inculparse mutuamente, entonces reciben 20 años por colaborar, ¿sí? Si ninguno de los dos confiesa, entonces recibe un año, ¿sí? Son condenados por el delito menor. Si el prisionero A decide no confesar, entonces el prisionero B estaría entre esta situación, recibir un año o salir en libertad condicional. Es obvio que el prisionero B escogería salir en libertad condicional, entonces él escogería este. Si el prisionero A decide confesar, entonces el prisionero B se enfrenta a pena de muerte o 20 años. ¿Y cuál es mejor? Pues obviamente 20 años. Ahora veamos el
las opciones que tiene el prisionero A. Si el prisionero B decide no confesar, el prisionero A debería escoger entre un año y libertad condicional. Es obvio que confesar sería una mejor estrategia. Y si el prisionero B decide confesar, el prisionero A estaría enfrentándose a la pena de muerte o a 20 años. Es obvio que preferiría 20 años. Recuerden que uno de los supuestos de teoría de juegos es que los jugadores son racionales. En este caso, esta sería la solución de este juego, en el que ambos jugadores confiesan. Y esto se conoce como equilibrio de Nash. Mire que ningún jugador tiene incentivos para cambiarlo a menos que el otro cambie. Por ejemplo, ¿qué pasaría estando aquí si el jugador ve que ya, sabiendo que esta es la solución, decide no confesar? Pues terminaría en esta celda y aquí recibe la pena de muerte. ¿Qué pasaría si es el jugador A quien estando en esta celda decide confesar? Pasaría aquí y recibiría la pena de muerte. Entonces mire que ninguno de los dos jugadores tiene incentivo para confesar a menos que el otro lo haga. Obviamente, si este pasa para acá, pues ahí sí habría un incentivo para moverse hacia acá. Pero no es, el caso es que si el otro no cambia su jugada, pues ninguno de los dos jugadores tiene incentivo para ello y ese es el caso. Entonces, esta solución se conoce como un equilibrio de Nash. Resulta que no todos los juegos tienen un único equilibrio de Nash. Consideremos este caso. Este es un ejemplo conocido, un juego conocido como la batalla de los sexos. Piensen que no hay internet, ni hay teléfonos celulares. Entonces, dos personas, una pareja, decide el mismo día, hay una función de ballet y hay un partido de béisbol. El hombre tiene mayor interés en ir al partido de béisbol, la mujer tiene mayor interés en ir al ballet. Ambos compran dos tiquetes. ¿Sí? Y dicen, listo, tanto el partido como el ballet es a las 8 de la noche. Pues nos vemos allá. Tienen hay una negociación, no llegan a un acuerdo. Entonces ¿qué va a pasar en la noche? ¿En dónde debe presentarse cada uno de ellos? Entonces pueden pasar varias opciones. Puede pasar, por ejemplo, que tanto el hombre como la mujer vayan al béisbol. En ese caso, el hombre recibiría una utilidad de 3, llamemos 3, no sé, nivel de felicidad, y la mujer 2. Si ambos van, si el hombre va al béisbol y la mujer va al ballet, ambos recibirían una utilidad de 1. Si el hombre va al ballet y la mujer va al béisbol, ambos recibirían utilidades 0. Si ambos van al ballet, el hombre recibiría 2 y la mujer 3. Mire que los mayores pagos ocurren cuando los dos están en la misma actividad, cuando están en el béisbol o cuando están en el ballet. Si el hombre va al béisbol y la mujer va al ballet, pues cada uno fue a su juego de interés, pero estaba sin el otro. Y si el hombre va al ballet y la mujer al béisbol, pues no solamente están en la actividad que menos prefieren, sino que están solos, entonces ahí no reciben nada.
Intentemos hacer el mismo procedimiento que hicimos previamente. Si la mujer va al béisbol, ¿sí? ¿Qué debe hacer el hombre? Pues la mejor opción es escoger entre ir al ballet o ir al béisbol, pues él debe ir al béisbol. Si la mujer va al ballet, pues el hombre debe escoger entre ballet y recibir dos o béisbol y recibir uno. Entonces, obviamente, ir al ballet. Si el hombre va al béisbol, entonces la mujer debe escoger entre obtener dos si va al béisbol o obtener uno si va al ballet. Entonces, debe ir al béisbol. Y si el hombre va al ballet, entonces la mujer pues está, debe escoger entre 3 y uno, pues si 3 es un mayor nivel de felicidad. Por lo tanto, aquí se presentan estas dos soluciones. Entonces, ¿cómo resolver esto? La forma de lidiar con esto es mediante algo llamado estrategias mixtas. ¿Sí? En una estrategia mixta óptima, cada jugador selecciona de manera aleatoria sus acciones con probabilidades que maximicen su utilidad dada la estrategia seleccionada aleatoriamente por su oponente. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, ambos están seleccionando de manera aleatoria, ¿sí? Entonces, digamos que la mujer va al béisbol con probabilidad P y al ballet con probabilidad 1 menos P, y que el hombre va al béisbol con probabilidad Q y va al ballet con probabilidad 1 menos Q. Entonces vamos a eh, calcular la utilidad de tanto del hombre como de la mujer. Yo voy a calcular la utilidad para la mujer. Les sugiero a ustedes trabajar en la del hombre. Es exactamente lo mismo, pero eso ya lo trabajarán ustedes de manera independiente. Bueno, calculemos entonces, habíamos dicho que vamos a calcular la utilidad para la mujer. Lo que vamos a hacer es calcular el valor esperado de la utilidad para la mujer. Ella tiene dos opciones, ir al béisbol o ir al ballet. Va a ir al béisbol con probabilidad P y va a ir al ballet con probabilidad 1 menos P. Pero la utilidad que va a recibir va a depender también de la jugada que haga el hombre. Él podrá ir al béisbol o ir al ballet. Con probabilidad Q y con probabilidad 1 menos Q iría al ballet. Entonces, sería P por 2 por Q, que sería 2, que es la utilidad que recibiría si el hombre selecciona béisbol por la probabilidad de que el hombre seleccione béisbol más 0. Entonces ya este queda así. Más 1 menos P por 1, que sería la utilidad que obtendría si el hombre selecciona béisbol por la probabilidad de que el hombre seleccione béisbol más 3, que sería la utilidad que recibiría si el hombre selecciona ballet y va a seleccionar ballet con probabilidad 1 menos Q. Ahora hacemos operaciones algebraicas. Ahora se deriva el valor esperado de la utilidad para la mujer con respecto a P. Y se iguala esto a 0. Entonces Q sería igual a 3 cuartos y 1 menos Q es igual a 1 cuarto. La mujer maximiza su utilidad cuando el hombre va al béisbol con probabilidad 3 cuartos y
al ballet con probabilidad 1/4. Es más, la mujer en ese caso es indiferente entre ir al béisbol e ir al ballet. Cuando el hombre tiene estas, cuando esta es la estrategia que el hombre escoge. Si ustedes hacen el caso para el hombre, se van a dar cuenta que obtienen un resultado parecido en cuanto a los valores de P y de Q. Simplemente que aquí les va a dar 1 menos P igual a 3/4 y P igual a 1/4. Verifiquemos lo que acabo de decir, que la mujer va a tener la misma utilidad si el hombre juega Q con probabilidad 3/4, es decir, va al béisbol con probabilidad 3/4 y va al ballet con probabilidad 1/4, que para la mujer va a ser lo mismo ir al béisbol que ir al ballet. Llamemos esta jugada como la 1 y esta la 2. Entonces, la utilidad 1 para la mujer sería 2 por Q, pero Q es 3/4. Y esto es igual a 6/4, que es lo mismo que decir 3/2. Ahora, la utilidad para la mujer, si escoge ir al ballet, va a ser igual a 1 por Q, pero Q es igual a 3/4, más 3 por 1 menos Q, y 1 menos Q es 1/4. Y esto es igual a 3/4 más 3/4 igual a 6/4, y esto es 3/2. Exactamente la misma que tenía aquí. Entonces, si el hombre escoge estas estrategias de ir al béisbol con probabilidad 3/4 e ir al ballet con probabilidad 1/4, la mujer sería indiferente entre ir al béisbol e ir al ballet. Por favor, hagan ustedes este mismo ejercicio, pero para el caso del hombre. Algunos puntos clave sobre teoría de juegos. Algunas veces la estructura de pagos del juego hace que la solución dominante sea no deseada. Esto se presenta, por ejemplo, cuando un contratista siempre, o hay la solución dominante es de alguna manera no cumplir con todas las especificaciones de un acuerdo o de un contrato, ¿sí? De pronto la estructura de pagos es tal que siempre hace que para él esa sea la estrategia dominante. Otra situación que se presenta es que los jugadores seleccionan sus acciones sin tener información acerca de las intenciones del otro jugador. Ahora veamos cómo puede aplicarse la teoría de juegos en un proceso de toma de decisiones sobre tercerización. Entonces, el objetivo es analizar y ejemplificar cómo el proceso de tercerización de actividades logísticas puede ser explicado mediante teoría de juegos. En logística hay algo que se conoce como Third Party Logistics. Estos son simplemente terceros que realizan operaciones logísticas para la empresa. Por ejemplo, el transporte, el almacenamiento. Algunos riesgos típicos que se presentan cuando se hace este proceso de tercerización. Por un lado está el bajo desempeño y comportamiento oportunista por parte de la persona que es contratada. Hay un poder que se transfiere a ese proveedor logístico, a ese proveedor de servicios logísticos. El manejo de la información compartida es un riesgo. La especificidad de los activos, en caso tal que el operador requiera invertir en determinado tipo de activos para poder cumplir con los
con el trabajo encomendado y está la actualización de tecnología. Si la tecnología se compra, si se invierte muchísimo dinero y esa tecnología se va a actualizar pronto, pues no tendría sentido para el operador invertir ese dinero. Si los activos son muy específicos y el contratante da por finalizado el contrato, el operador no tendría un uso determinado para esos activos. En teoría de contratos, también conocida como economía de información, se conoce como información el conjunto de variables verificables que se presentan en una relación contractual. Y el contrato, pues, es el conjunto de obligaciones contraídas por ambas partes. Piensa en una empresa que decide tercerizar las actividades relacionadas con el transporte. Entonces se habla de una empresa principal, que sería la empresa manufacturera, y el proveedor de servicios logísticos, conocido como agente. Tal vez esto puede ser lo que el principal tiene en mente al momento en el que está eh, haciendo la negociación o firmando el contrato. Eso es lo que él tiene en mente, un, un vehículo de última tecnología. Tal vez lo que el agente tiene en mente es este vehículo, no tan moderno como el otro. Además de eso, puede ocurrir también que esto sea el vehículo que el agente decide enviar al momento de prestar el servicio. Aquí en este caso hay un riesgo de incumplimiento por parte del operador. ¿Cómo evitar que este tipo de situaciones ocurran? Si la tarifa del transporte es fija, el operador no va a tener un incentivo para prestar para actualizar la flota con la que presta los servicios. Sin embargo, si hay una tarifa fija más una tarifa variable que se pagaría si los vehículos cumplen con ciertos requerimientos mínimos, ya puede que haya un mayor interés por parte de la gente en cumplir con tales requerimientos. Resultados similares pueden presentarse si se miden indicadores de desempeño, por ejemplo, el, el porcentaje de pedidos entregados a tiempo o porcentaje de pedidos entregados sin ningún daño. Entonces, aquí lo que toca es definir la matriz de pago que se debe tener en cuenta o que se debe utilizar para que haya juego limpio entre los dos jugadores. Se pueden presentar diversos problemas cuando se habla de teoría de contratos o de economía de la información. El riesgo moral se presenta cuando el principal no puede verificar las acciones del agente. También se presenta cuando el agente adquiere información privilegiada después de iniciado eh, la relación con el principal. Se presenta este riesgo especialmente porque para el principal resultaría muy costoso verificar todas las acciones de la gente. Problemas de selección adversa. Estos se presentan cuando para el principal es, es imposible determinar quién es un buen proveedor de servicios y quién es un mal proveedor de servicios. Para evitar problemas de selección adversa, el principal debe diseñar el contrato de manera tal que para un mal proveedor de servicios no sea rentable firmarlo. En el caso de los problemas de señales, esos se presentan desde el punto de vista de la gente. Entonces, ¿qué debe hacer el agente para
para que el principal lo identifique como un buen proveedor. Algunos aspectos a tener en cuenta. La compañía que puede ver la estructura de pagos de manera anticipada también verá la solución del juego. Un jugador no debe participar en un juego con una estructura de pagos desfavorable. Y entre los problemas que se pueden presentar están problemas de información incompleta y los altos pagos que hay al comportamiento oportunista. Los mecanismos para alterar los pagos, establecer, por ejemplo, objetivos comunes, incentivos y penalidades, siempre y cuando esto sea posible la realización de un monitoreo. Establecer la confianza entre el proveedor de servicios y el principal. Compartir el riesgo. Si algo sale mal, pues tanto el principal como el agente se verían perjudicados. De esta manera, el agente tiene un gran incentivo en en procurar hacer un mejor trabajo y también la entrega de activos al proveedor de servicios, que no sea el proveedor de servicios quien tenga que pagar por activos que sean demasiado específicos. Para concluir, la tercerización es un proceso de grandes riesgos y la tercerización debe hacerse solo en aquellos casos en los que como resultado se obtenga una mayor utilidad en la cadena de suministros. ¿Cómo se obtiene esa mayor utilidad en la cadena de suministros? Que la diferencia del costo total de la cadena de suministros eh, y el valor que el cliente le da al producto sea mayor. Si eso no ocurre, entonces no debe hacerse un proceso de tercerización. Y obviamente, si hay empresas muy pequeñas en las que hacer ciertos procesos logísticos serían muy costosos para ellas. Por ejemplo, una empresa que debe enviar a otra ciudad una mercancía que no es ni siquiera un vehículo completo, ¿sí? No tendría sentido que ella comprara un vehículo y llevara esa carga a la otra ciudad, porque no sería rentable. Para eso se utilizan entonces los servicios de empresas que pueden hacer uso de economías de escala para minimizar los costos logísticos que tiene el proceso de producción y venta del bien final. Hay que tener en cuenta que las acciones relacionadas con el monitoreo y la protección pueden llegar a ser muy costosas. Se deben buscar acciones encaminadas a hacer atractivo el cumplimiento de los acuerdos. O sea, que para el agente lo mejor sea cumplir con las especificaciones del contrato, que para él sea atractivo eso. Esto generalmente se logra a través de incentivos. Los acuerdos y contratos deben ser estudiados de manera detallada. Si no hay, siempre se considera que los contratos son incompletos porque no hay forma que usted logre incluir todos los posibles escenarios en el contrato. Y definitivamente la tercerización de servicios logísticos es un mercado que en este momento está en crecimiento. Algo de eso se discutió en algún momento en esta clase. Eso es todo lo que tenía para comentarles por ahora. Eh, no olviden hacerme llegar todas las dudas e inquietudes que tengan. Les deseo un muy buen día. Hasta luego.